En las entrañas de Vallecas, donde el sol de verano castiga el asfalto y los grafitis en los muros de ladrillo narran historias de vecindad y resistencia, se movía Alba, una joven de 22 años con unos ojos que guardaban la garra de quien ha vivido demasiado en muy poco tiempo. Su mirada, una mezcla de cansancio y desafío, era el reflejo de una realidad que era un malabarismo constante. Cada amanecer la encontraba dividiendo sus fuerzas entre cuidar de su hermano pequeño, Mateo, cuya frágil salud dependía de ella, y encadenar trabajos precarios que apenas daban para mantener a flote la economía familiar. Su vida era un tapiz tejido con hilos de responsabilidad y sueños postergados, una carrera contra el tiempo en un barrio que era a la vez cuna y jaula. El aire olía a asfalto caliente, a la comida que se preparaba en las cocinas de sus vecinos y a la lucha silenciosa de miles de personas como ella, que se levantaban cada día con la esperanza de que ese fuera el día en que la suerte por fin mirara en su dirección. Alba no pedía milagros, solo una oportunidad, una pequeña grieta en el muro de la adversidad por la que pudiera colarse un rayo de luz. La principal razón de su lucha tenía nombre y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Mateo, el pequeño, de apenas 8 años, sufría un asma severo que convertía cada bocanada de aire en una batalla. Los inhaladores eran una extensión de su mano y el sonido sibilante de sus pulmones, la banda sonora constante del miedo que atenazaba a la familia. Su madre, una mujer de manos agrietadas y espalda encorvada por décadas de trabajo incansable, era el pilar que sostenía el hogar. Una curranta que nunca se quejaba, pero cuyo agotamiento se reflejaba en el espejo cada mañana. Alba veía en ella su propio futuro si nada cambiaba. Por eso, la carga que llevaba sobre sus jóvenes hombros era inmensa. No se trataba solo de pagar las facturas o poner un plato en la mesa. Se trataba de conseguir el dinero para un tratamiento innovador, una esperanza susurrada por un médico en la sanidad pública que podría cambiar para siempre la vida de Mateo. Cada crisis respiratoria de su hermano era un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba, un motor que la impulsaba a buscar una salida sin importar lo imposible que pareciera. Y entonces, en medio de la desesperanza, apareció un anuncio en un portal de empleo, un pequeño recuadro digital que se convirtió en un faro en la oscuridad. Vectoria, la empresa tecnológica más codiciada del país, buscaba una asistente creativa. La sede, una de las imponentes 4 torres que arañaban el cielo de la Castellana, representaba todo lo que su mundo no era: poder, riqueza, un futuro brillante y pulcro. Para Alba, aquel edificio era un símbolo, un castillo moderno en una tierra inalcanzable. La idea de trabajar allí era tan remota como la de viajar a la luna, pero la desesperación es una poderosa consejera. Con un portafolio lleno de dibujos hechos en Mindu, libretas baratas, bocetos que capturaban la esencia de su barrio y la humanidad de su gente, decidió intentarlo. Era su única bala, su apuesta a todo o nada. Pasó noches en vela preparando la entrevista, imaginando las preguntas, ensayando las respuestas, intentando construir una armadura de confianza sobre una base de pura vulnerabilidad y necesidad. La mañana de la entrevista, el destino, con su cruel ironía, decidió ponerla a prueba una vez más. A medio camino, mientras cruzaba una de las calles anchas que la alejaban de su barrio y la acercaban al corazón financiero de la ciudad, ocurrió la catástrofe. La suela de sus únicos zapatos presentables, unos zapatos de segunda mano que había cuidado como un tesoro, se despegó con un sonido sordo y definitivo. Por un instante, el mundo se detuvo. El calor del asfalto comenzó a filtrarse a través de su calcetín, un recordatorio tangible de su precariedad.
Pudo haberse dado la vuelta, rendirse a la humillación y volver a la seguridad de lo conocido. ¿Qué haría en su lugar? Pero en sus ojos no había espacio para la derrota. Se quitó los zapatos rotos, los guardó en el bolso y con la cabeza alta, continuó su camino descalza sobre el asfalto ardiente. Cada paso era una declaración de intenciones, un acto de rebeldía contra un mundo que parecía empeñado en hacerla caer. No era solo una entrevista de trabajo, era la batalla de su vida y no pensaba perderla por un par de zapatos. Al llegar al colosal edificio de vidrio y acero, supo lo que era sentirse verdaderamente pequeña. El vestíbulo era un espacio inmenso y silencioso, donde el aire acondicionado susurraba promesas de éxito. Y allí, en la sala de espera, se encontró frente a su competencia. 24 candidatas, todas impecablemente vestidas, con trajes a medida y una confianza que parecía venir de cuna. Sus miradas la recorrieron de arriba a abajo, juzgando su ropa sencilla, su pelo recogido en una coleta apresurada y, aunque no podían verlo, el rastro de polvo y coraje que había traído desde su barrio. La humillación amenazó con ahogarla, pero respiró hondo, pensando en Mateo. Entró en la sala, dejando un rastro invisible de la esencia de Vallecas, y se sentó, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies descalzos. En ese momento se planteó la pregunta que flotaba en el aire, tan densa como el perfume caro de las otras aspirantes. ¿Por qué un hombre que había construido un imperio sobre la base de la perfección y la imagen elegiría a la única candidata que personificaba todo aquello que su mundo corporativo rechazaba? La historia de Alba acaba de empezar y nos recordará cómo un solo instante de valentía puede abrir la puerta a un destino inesperado. Su viaje es un reflejo de las luchas silenciosas que muchos enfrentan cada día, batallas libradas lejos de los focos, pero con una determinación que podría mover montañas. Si crees que las personas con coraje merecen que su historia sea contada y que más gente necesita relatos como este para no perder la esperanza, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que inspiran y demuestran que la verdadera fuerza no se lleva en los zapatos ni en la ropa cara, sino en el alma y en la voluntad inquebrantable de luchar por aquellos a quienes amamos. Juntos podemos crear un espacio donde estas historias se conviertan en un faro de luz para quien más lo necesita. La sala era un cubo de cristal suspendido sobre Madrid, un espacio tan pulcro y silencioso que Alba podía oír los latidos de su propio corazón martilleando contra sus costillas. Frente a ella, Alejandro Vargas, el fundador y CEO de Vectoria, la observaba con una intensidad que traspasaba su improvisada armadura de entereza. No era una mirada de juicio, como la de los otros dos directivos que flanqueaban la mesa, sino de una curiosidad casi analítica, como si estuviera intentando descifrar un código complejo. Él no le preguntó por su escaso currículum ni por su falta de experiencia. En su lugar, señaló el portafolio barato que ella había dejado sobre la mesa. Le pidió que se lo enseñara. Con manos temblorosas, Alba lo abrió, revelando los dibujos a carboncillo de las calles de su barrio, los retratos de ancianos sentados al sol, los niños jugando en la plaza. Alejandro pasó las páginas lentamente, en silencio, y entonces le hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué es lo que más te asusta en el mundo? Alba, cogida por sorpresa, no dio una respuesta ensayada. Le habló de Mateo, del sonido sibilante de sus pulmones en mitad de la noche, del miedo a que un día ese sonido se detuviera para siempre. Un silencio denso llenó la sala. Entonces Alejandro Vargas cerró el portafolio. La miró directamente a los ojos y pronunció las dos palabras que lo cambiaron todo. Estás contratada.
Un zumbido le llenó los oídos, ahogando el carraspeo de desaprobación de uno de los directivos y la sorpresa mal disimulada del otro. Por un instante, Alba pensó que había entendido mal, que era una broma cruel o una especie de prueba extraña. Pero la expresión de Alejandro Vargas era serena, decidida. Se levantó, le tendió la mano y ella, de forma automática, se puso en pie para estrechársela, sintiendo la firmeza de su apretón y el frío del suelo de mármol bajo sus pies descalzos. El camino de vuelta a través del vestíbulo fue una experiencia surrealista. Las otras 24 candidatas seguían esperando, y sus miradas, antes cargadas de superioridad, se transformaron en una mezcla de incredulidad y envidia pura al verla salir acompañada por una asistente de recursos humanos que le explicaba los siguientes pasos. Alba apenas oía sus palabras. Su mente era un torbellino de emociones, una euforia abrumadora, un terror paralizante y una pregunta que se repetía sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Al salir por las puertas giratorias y sentir de nuevo el calor del asfalto, se dio cuenta de que acababa de cruzar un umbral invisible hacia un mundo que no comprendía y para el que no estaba preparada. El viaje de vuelta a Vallecas en el metro fue como viajar entre dos universos paralelos. Los rascacielos de la Castellana se fueron encogiendo en la distancia, reemplazados por los bloques de ladrillo visto y las persianas bajadas de su barrio. El aire acondicionado del vagón dio paso al calor denso y familiar de sus calles. Se sentía como una impostora, como si llevara un disfraz invisible que en cualquier momento se desvanecería. Al llegar a casa, el olor a guiso de su madre la devolvió a la realidad. Cuando les dio la noticia, la reacción fue una explosión de alegría incrédula. Su madre la abrazó con lágrimas en los ojos, una mezcla de orgullo y alivio que le partió el corazón. Mateo, ajeno a la magnitud de lo que significaba, aplaudía feliz porque su hermana estaba feliz. Pero una vez que la euforia inicial se disipó, una sombra de duda se instaló en el pequeño salón. La alegría dio paso al peso de la expectativa. Ya no se trataba solo de un sueño, sino de una responsabilidad. El tratamiento de Mateo, el futuro de su familia, todo dependía ahora de que ella estuviera a la altura de un milagro que aún no podía comprender. El primer día en Victoria fue como aterrizar en un planeta alienígena. El espacio de trabajo era un océano de escritorios blancos, ordenadores de última generación y gente que se movía con una eficiencia silenciosa y decidida. Todos parecían hablar un idioma que ella no entendía, lleno de acrónimos y anglicismos. Su ropa, lo mejor que tenía, parecía un uniforme de otro mundo, al lado de los trajes a medida y los vestidos de diseño. Sintió el peso de cientos de miradas furtivas, evaluándola, catalogándola, despidiéndola antes incluso de haber empezado. Fue entonces cuando conoció a Ricardo Montes, el director de operaciones. Se acercó a ella con una sonrisa que era puro cálculo, una fachada de amabilidad que no lograba ocultar el desdén en sus ojos. Le dio una bienvenida llena de palabras huecas, pero su lenguaje corporal gritaba lo que su boca callaba. La acompañó a su escritorio, un pequeño espacio en un rincón, y con un tono falsamente paternalista le dijo que no se preocupara, que todos entendían que necesitaría un tiempo para adaptarse. La palabra sonó como una sentencia. Ricardo Montes era la encarnación de todo lo que Alba temía de ese mundo. Un hombre hecho a sí mismo, como le gustaba recordar a todo el mundo, pero que había olvidado por completo de dónde venía. Era alto, con un traje impecable que parecía cosido sobre su piel y un pelo engominado que ni un huracán podría despeinar.
Se movía por la oficina como un depredador en su territorio, repartiendo sonrisas a los de arriba y miradas de advertencia a los de abajo. Para él, la contratación de Alba era una afrenta personal, un capricho inexplicable de Alejandro que ponía en peligro la cultura de excelencia que él se había esforzado en construir. Veía en ella no a una persona, sino un error de sistema, una pieza defectuosa que había que eliminar antes de que contaminara la maquinaria perfecta. Desde el primer momento se propuso demostrar que tenía razón. Su estrategia no sería un ataque frontal, sino una guerra de desgaste, una campaña de microagresiones y sabotajes sutiles diseñada para que fuera la propia Alba quien, rota y humillada, acabara tirando la toalla. Su primer movimiento fue asignarle una tarea aparentemente sencilla: recopilar y organizar los datos de una encuesta de satisfacción de clientes para un informe preliminar. Sin embargo, omitió deliberadamente explicarle cómo acceder a la base de datos interna, qué software específico debía utilizar o cuál era el formato de presentación estándar de la compañía. La dejó sola, a la deriva en un mar de protocolos no escritos y expectativas tácitas. Alba pasó horas intentando descifrar el sistema, sintiendo cómo la frustración crecía con cada clic fallido. Se atrevió a pedir ayuda a una compañera del escritorio de al lado, pero ésta la despachó con un vago «Estoy muy ocupada ahora mismo», sin siquiera levantar la vista de su pantalla. El mensaje era claro: estaba sola. El murmullo de la oficina se convirtió en un ruido blanco que magnificaba su sensación de aislamiento y su creciente pánico. Cada minuto que pasaba era una gota más en la copa de su incompetencia, una copa que Ricardo Montes observaba desde la distancia con una sonrisa satisfecha. Cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado y las luces de la oficina se habían atenuado, creando largas sombras entre los escritorios vacíos, Alejandro Vargas la encontró. Alba seguía allí, con la cara iluminada por el brillo azulado del monitor, la frustración y el cansancio marcados en su rostro. Él no le preguntó qué hacía tan tarde. Simplemente se acercó, se apoyó en el borde de su escritorio y observó la pantalla en silencio durante un minuto. No le dio la solución. En su lugar, le contó una breve historia sobre su primer trabajo, en un taller mecánico, donde el jefe le pidió que desmontara un motor sin darle ninguna herramienta. Le explicó que a veces la gente no quiere ver si sabes la respuesta, sino si eres capaz de encontrar una forma diferente de hacer la pregunta. Luego, con un gesto casi imperceptible, señaló un manual de bienvenida digital que nadie se había molestado en mencionarle, enterrado en una carpeta del servidor. Fue un gesto pequeño, pero para Alba fue un salvavidas. Por primera vez, sintió que no estaba luchando completamente a ciegas. La vida, a mí veces nos pone delante obstáculos que parecen imposibles de superar. Son muros que se alzan hasta el cielo, dejándonos sin aliento y con la sensación de que no hay salida. El miedo nos paraliza, las dudas nos asaltan y la voz del fracaso susurra en nuestro oído. Alba estaba frente a ese muro, construido con prejuicios, soledad y la presión de tener el futuro de su familia en sus manos. Pero es precisamente en esas horas, en los momentos de mayor oscuridad, cuando descubrimos de qué estamos hechos de verdad, cuando una fuerza que no sabíamos que poseíamos emerge desde lo más profundo. Si alguna vez te has sentido así, si has enfrentado una batalla que parecía perdida, o si conoces a alguien que necesita escuchar que no está solo en su lucha, suscríbete y comparte esta historia. Relatos como este nos recuerdan que la resiliencia es el motor que nos permite seguir adelante, incluso cuando el camino está lleno de espinas. Inspirada por las palabras de Alejandro y armada con una nueva determinación, Alba cambió de estrategia.
Dejó de intentar encajar en un sistema que la rechazaba y empezó a usar sus propias herramientas. Si no podía entender el complejo software de análisis de datos, encontraría otra manera de dar sentido a la información. Pasó el resto de la noche leyendo los comentarios de la encuesta, uno por uno. No los veía como simples porcentajes o estadísticas, sino como voces, como pequeñas historias de personas reales. Con su cuaderno y su carboncillo, empezó a dibujar. Creó arquetipos de clientes, personificando sus quejas y sus elogios en personajes con rostros y expresiones. Agrupó los problemas no por categorías técnicas, sino por emociones: frustración, alegría, decepción, lealtad. A la mañana siguiente, en lugar de un frío informe lleno de gráficos, presentó un mosaico de historias visuales, un mapa emocional de la experiencia del cliente. Ricardo lo desestimó con un gesto de desdén, calificándolo de infantil, pero Alba vio algo en los ojos de Mindos, otros miembros del equipo, una chispa de comprensión, el reconocimiento de que había encontrado una verdad que los números por sí solos no podían contar. Justo cuando sentía que había ganado 1 milímetro de terreno, una llamada de su madre la devolvió de golpe a la cruda realidad. La voz de su madre sonaba tensa, agotada. Mateo había pasado una noche terrible, una de las peores crisis de asma que recordaba. Habían tenido que ir a urgencias de madrugada. Aunque ya estaba estable, el médico había sido claro. Su condición se estaba deteriorando y el tiempo para que el tratamiento experimental fuera efectivo se estaba acortando. Le mencionó el coste de la próxima consulta con el especialista y de los nuevos medicamentos, y aunque no lo dijo directamente, Alba sintió el peso de cada euro en sus palabras. Colgó el teléfono con un nudo en el estómago. La pequeña Victoria en la oficina se sintió insignificante, ridícula. El juego corporativo, las miradas de desdén, la guerra silenciosa con Ricardo. Todo palidecía en comparación con la batalla real, la que se libraba en los pequeños pulmones de su hermano. La presión se multiplicó por 1000. Ya no podía permitirse el lujo de fallar. Ricardo, lejos de desanimarse por el inesperado resultado del primer encargo, vio en la creciente atención que Alejandro le prestaba a Alba una oportunidad para acelerar su caída. Si la chica tenía talento para lo creativo, la expondría en el foro más exigente y técnico de la empresa. La incluyó en la reunión de estrategia para el lanzamiento del nuevo producto estrella de Victoria, un proyecto de millones de euros. Se lo comunicó delante de varios compañeros, enmarcando la decisión como un reconocimiento a su perspectiva fresca y original. Era una trampa perfecta. Sabía que Alba se ahogaría en un mar de proyecciones financieras, análisis de mercado y jerga tecnológica. Su plan era sencillo: dejar que se expusiera, que demostrara su ignorancia ante los responsables clave del proyecto y así cimentar la idea de que su presencia en la empresa era un error, un capricho sentimental del CEO que estaba costando tiempo y recursos valiosos. La vería estrellarse, y él estaría allí para recoger los pedazos y reafirmar su propia indispensabilidad. La reunión fue exactamente la pesadilla que Ricardo había orquestado. Se celebró en una sala de juntas en la planta más alta del edificio, con unas vistas panorámicas de la ciudad que a Alba le parecieron una burla. Durante 2 horas escuchó un desfile de presentaciones llenas de gráficos incomprensibles y acrónimos que sonaban a otro idioma. Se sentía como una espectadora en una obra de teatro cuyo argumento no entendía. Cuando llegó el turno de la lluvia de ideas, el moderador, instruido por Ricardo, se dirigió directamente a ella pidiéndole su visión disruptiva. El silencio se hizo en la sala. Todas las miradas se clavaron en ella. Con la boca seca,
Intentó articular una idea basada en la utilidad real del producto para una familia como la suya, hablando de necesidades y emociones. Ricardo la interrumpió con una sonrisa condescendiente. Gracias, Alba, por esa perspectiva tan humana, pero quizás deberíamos volver a los datos duros, al retorno de la inversión. Las risas ahogadas de algunos de los presentes fueron como bofetadas. Sintió cómo el calor de la humillación le subía por el cuello, deseando que la tierra se la tragara. Esa noche, sentada en el suelo de su habitación, con el contrato de trabajo sobre la nube, Gama estuvo a punto de rendirse. La idea de volver a esa oficina al día siguiente, de enfrentar de nuevo esas miradas y esa condescendencia, era físicamente dolorosa. Se sentía una impostora, una niña jugando en un mundo de adultos crueles. Abrió su viejo cuaderno de dibujo, buscando refugio en el único lugar donde siempre se había sentido segura. Sus dedos pasaron por los retratos de su gente, la sonrisa desdentada de la señora Carmen, la kiosquera, la mirada cansada pero orgullosa de su madre, el rostro de Mateo, lleno de una luz que ella tenía la obligación de proteger. Y entonces, una epifanía. Se dio cuenta de que había estado cometiendo un error fundamental: intentar jugar según las reglas de ellos, hablar su idioma, pensar como ellos. Su valor no residía en su capacidad para adaptarse a su mundo, sino en su habilidad para traer el suyo al de ellos. Su perspectiva no era una debilidad, era su superpoder. Ellos tenían los datos, pero ella tenía las historias. Tenían los gráficos, pero ella tenía el alma. A veces todo lo que necesitamos es una oportunidad, una sola rendija de luz en la oscuridad, o simplemente que alguien crea en nosotros cuando ni nosotros mismos somos capaces de hacerlo. Es en esos instantes, en esos pequeños gestos de confianza, cuando la vida empieza a cambiar de rumbo. Es el momento en que dejamos de ver nuestros miedos como cadenas y empezamos a ver nuestra historia como un mapa. Alba estaba en ese punto de inflexión, redescubriendo que su voz, la que había sido silenciada y ridiculizada, era precisamente la que el mundo necesitaba oír. Si crees que todos merecemos una segunda oportunidad y que la autenticidad es la mayor de las fortalezas, suscríbete y ayúdanos a difundir mensajes como este. Juntos podemos construir una comunidad que celebre las historias de superación y recuerde al mundo que la verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad. Con una energía renovada, Alba decidió dejar de luchar contra la corriente y empezar a construir su propio barco. Volvió al proyecto del nuevo producto, pero esta vez desde su propio terreno. Ignoró las proyecciones financieras y los análisis de mercado y se centró en la pregunta que nadie en la reunión se había hecho: ¿cómo cambiará esto la vida de una persona real? Pasó el fin de semana entero dibujando, creó una narrativa visual, un storyboard que contaba la historia de una familia muy parecida a la suya, y cómo el nuevo producto de Victoria se integraba en su día a día, no como un objeto de lujo, sino como una herramienta que les daba algo invaluable: tiempo. Tiempo para estar juntos, para cuidarse, para vivir. No era una campaña de marketing, era una declaración de principios. Era su visión, cruda y honesta, plasmada en el lenguaje que mejor dominaba, el del corazón. Sabía que con su storyboard no sería suficiente. Necesitaba un aliado dentro de la maquinaria. Recordó a un joven diseñador gráfico, Javier, que siempre parecía tan incómodo como ella en 1900. Las reuniones. Un chico que pasaba más tiempo garabateando en su tableta que participando en las discusiones corporativas. Se armó de valor y se acercó a su escritorio un lunes por la mañana, antes de que llegara la mayoría de la gente. Le pidió 5 minutos y con el corazón en un puño le mostró su trabajo.
Javier miró los dibujos en silencio, pasando de una viñeta a otra. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una emoción que Alba no esperaba. Esto es increíble, susurró. Es la primera vez que entiendo para qué demonios sirve lo que estamos vendiendo. En ese momento, Alba supo que ya no estaba sola. Javier se ofreció a ayudarla a digitalizar el storyboard, a darle un acabado profesional sin perder ni un ápice de su alma. Durante los 2 días siguientes trabajaron en secreto, robando horas a la comida y quedándose hasta tarde, unidos por un propósito común. Con el proyecto bajo el brazo, una versión digital pulida de su visión, Alba sabía que tenía que dar el paso más arriesgado de todos. Intentar pasar por los canales oficiales sería inútil. Ricardo interceptaría su propuesta y la enterraría para siempre. Solo le quedaba una opción: ir directamente a la cima. Le pidió a la asistente de Alejandro Vargas una reunión, sabiendo que las probabilidades de que se la concediera eran mínimas. Para su sorpresa, le dieron una cita para el final del día. Pasó las horas previas con un nudo de ansiedad en el estómago, ensayando 1000 veces lo que iba a decir. Cuando finalmente entró en el despacho del CEO, un espacio minimalista con unas vistas que cortaban la respiración, se sintió de nuevo diminuta e insignificante. Pero la imagen de Mateo acudió a su mente y le dio la fuerza que necesitaba. Sin preámbulos, extendió las impresiones de su storyboard sobre la enorme mesa de roble que separaba a Alejandro del resto del mundo. Alejandro Vargas se reclinó en su silla y observó las ilustraciones en silencio. No dijo una palabra durante varios minutos. Alba contuvo la respiración, preparada para el rechazo, para que le dijera que aquello no era profesional, que había perdido el tiempo. Pero cuando el CEO levantó la vista, sus ojos no reflejaban decepción, sino algo mucho más profundo, algo parecido a la nostalgia. Vio en los dibujos de Alba no solo una brillante estrategia de producto, sino un espejo de su propio pasado olvidado. Vio el barrio del que había salido, las luchas de su propia familia, la razón por la que había empezado a construir su imperio en primer lugar, para crear cosas que hicieran la vida de la gente un poco mejor. Se había perdido en el camino, seducido por los números, los beneficios y el crecimiento, y había olvidado el porqué. La historia de Alba, tan simple y tan poderosa, se lo había recordado. Se levantó, caminó hacia la ventana y de espaldas a ella dijo con una voz extrañamente suave: «Esto es por lo que empecé todo». Al día siguiente, la onda expansiva recorrió cada rincón de Victoria. Alejandro Vargas convocó una reunión de emergencia con todos los directores de departamento. En ella, sin mencionar a Ricardo, anunció un cambio radical en la estrategia de lanzamiento del nuevo producto. Proyectó el storyboard de Alba en la pantalla gigante de la sala de juntas y declaró que esa sería la nueva dirección, el alma de la campaña. Y para ejecutarla, nombró a Alba líder del equipo creativo del proyecto, otorgándole autoridad directa y recursos. La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la mandíbula de Ricardo Montes al tensarse. Era una declaración de guerra. Alejandro no solo había validado a la chica de Vallecas, sino que la había puesto por encima de las estructuras de poder establecidas. Las líneas de batalla, antes invisibles, ahora estaban marcadas a fuego. Alba, desde su pequeño escritorio, sintió el peso de todas las miradas, una mezcla de resentimiento, envidia y una pizca de curiosidad. El juego acababa de cambiar. Desde su impecable despacho con vistas al Paseo de la Castellana, Ricardo Montes observaba la ciudad como un general contempla un campo de batalla. La decisión de Alejandro no era solo un error estratégico, era una traición personal. Había dedicado años a construir una imagen de eficiencia implacable,
para Victoria, limpiando la empresa de cualquier sentimentalismo que pudiera frenar su crecimiento. Y ahora, el propio fundador estaba dinamitando su trabajo por culpa de una niñata de barrio con un cuaderno de dibujos. Vio en el ascenso de Alba no solo una amenaza para el proyecto, sino para su propia carrera, para todo lo que había construido. La compasión, para él, era un lujo que los imperios no podían permitirse. Y si Alejandro se había vuelto débil, él tendría que demostrarle la dureza de la realidad. Su plan ya no era solo hacer que Alba fracasara. Ahora era mucho más ambicioso. La usaría como arma para exponer la debilidad de Alejandro ante la junta directiva y los inversores. La humillación de ella sería la antesala de su propia ascensión al poder. Empezó a trazar su estrategia final, una obra maestra de sabotaje que se ejecutaría en el escenario más grande posible, la presentación a los inversores internacionales. Alba sintió el cambio en la atmósfera de la oficina de inmediato. El desdén silencioso se había transformado en una hostilidad apenas velada. Sus nuevos subordinados la trataban con una formalidad gélida, cuestionando cada una de sus decisiones y copiando a Ricardo en cada correo electrónico. Se encontraba en una posición de poder nominal, pero en la práctica estaba más aislada que nunca. Sobre sus hombros recaía ahora el peso de un proyecto multimillonario, la confianza de Alejandro y, como siempre, la esperanza de salvar a su hermano. Cada noche llegaba a casa exhausta, no tanto por el trabajo como por la tensión constante de saber que estaba rodeada de enemigos que esperaban el más mínimo tropiezo para abalanzarse sobre ella. Miraba la foto de Mateo que tenía en su escritorio, su sonrisa inocente, y encontraba en ella la fuerza para levantarse cada mañana y volver a entrar en la jaula de leones. Sabía que la gran presentación se acercaba y con ella la batalla final. Era todo o nada. El día de la presentación llegó como una sentencia. El auditorio principal de Victoria era un anfiteatro moderno, una colmena de poder donde los inversores internacionales, con sus trajes de miles de euros y sus miradas analíticas, eran los jueces, el jurado y los verdugos. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de ambición, dinero y expectativas desorbitadas. Alba, de pie entre bastidores, sentía cada latido de su corazón como un martillazo contra una pared de pánico. Llevaba el mejor traje que había podido comprar con su primer sueldo, pero se sentía tan desnuda y vulnerable como el día que caminó descalza por la Castellana. En la primera fila, Ricardo Montes la observaba con la calma de una serpiente a punto de atacar. Su sonrisa era una línea fina y cruel que prometía la aniquilación. Sobre los hombros de Alba no solo pesaba el futuro de un proyecto multimillonario, sino el eco constante de la respiración sibilante de Mateo, un sonido que era a la vez su motor y su mayor terror. Sabía que no se estaba jugando un trabajo, se estaba jugando la vida, la única que de verdad le importaba. Cuando su nombre fue anunciado, caminó hacia el escenario bajo un foco de luz que parecía aislarla del resto del universo. Las primeras diapositivas fluyeron con una normalidad casi tranquilizadora. Su voz, aunque temblorosa al principio, encontró un ritmo firme mientras presentaba la visión conceptual del proyecto, la historia que había nacido en su cuaderno de carboncillo. Logró conectar las necesidades de su barrio con las posibilidades de la tecnología, tejiendo un puente entre dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliables. Por un instante, se permitió creer que podría lograrlo. Vio a Alejandro en la primera fila, asintiendo con una expresión de aprobación contenida, y eso le dio un respiro de confianza. Estaba navegando las aguas traicioneras de la jerga corporativa, intentando mantenerse fiel a su esencia sin parecer ingenua o poco profesional.
Los inversores escuchaban con atención. Sus rostros impasibles eran un lienzo en blanco sobre el que ella proyectaba sus esperanzas y sus miedos, sin saber todavía que la trampa ya estaba tendida y que estaba a punto de caer en ella. Y entonces llegó el momento. Avanzó a la diapositiva de las proyecciones financieras, el corazón de cualquier presentación para inversores, el altar donde se sacrificaban las ideas en nombre de la rentabilidad. Pero los números que aparecieron en la pantalla gigante no eran los suyos. Eran cifras grotescamente infladas, proyecciones de crecimiento absurdas, un castillo de naipes financiero tan frágil que insultaba la inteligencia de cualquiera en la sala. El aire se heló. Alba se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla como si esperara que se corrigiera por sí sola. Un murmullo recorrió el auditorio, primero bajo, luego creciendo en volumen como el zumbido de un enjambre furioso. Buscó con la mirada a Ricardo y lo encontró. Él no se escondía. Le devolvió la mirada con un destello de triunfo sádico en sus ojos, un sutilísimo levantamiento de la comisura de sus labios que para ella fue como una confesión firmada con sangre. El mensaje era inequívoco. Estás acabada. El silencio de Alejandro, ahora tenso y preocupado, fue el golpe de gracia que la hizo comprender la magnitud del desastre. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola, amenazando con arrastrarla a un abismo de humillación. El foco de luz se convirtió en una jaula, las caras de los inversores en máscaras de desprecio y decepción. Podía oír su propio pulso retumbando en sus sienes, ahogando los murmullos de la sala. Le vinieron a la mente todas las veces que le habían dicho que no pertenecía a ese lugar. Cada mirada de condescendencia, cada sabotaje sutil. Ricardo había ganado. Estaba a punto de desmoronarse, de pedir disculpas, de huir del escenario y no volver jamás. ¿Qué harías tú en su lugar cuando el mundo que has intentado construir se derrumba en directo ante una audiencia que representa todo lo que no eres? Por un segundo vio la cara de Mateo, su sonrisa frágil, y recordó el calor del asfalto bajo sus pies descalzos. Aquel día no se había rendido, y no iba a hacerlo ahora. La desesperación se transformó en una rabia fría y lúcida. Ya no tenía nada que perder. En un gesto que silenció el auditorio por completo, Alba tomó el pequeño mando a distancia y apagó la pantalla. El proyector se cayó, sumiendo el escenario en una penumbra que la liberó de la exposición del foco. Un suspiro colectivo de asombro recorrió la sala. Abandonó el atril, un púlpito que nunca había sentido como suyo, y caminó hacia el borde del escenario, reduciendo la distancia física y simbólica que la separaba de los hombres y mujeres que tenían su futuro en sus manos. «Olviden esos números», dijo, su voz ahora despojada de cualquier temblor, cargada con el peso de una convicción inquebrantable. «Esos números son una mentira, pero yo voy a contarles una verdad». El riesgo era inmenso, estaba rompiendo todos los protocolos, desafiando todas las convenciones. Pero en ese momento de ruptura encontró su verdadera voz, la voz que no necesitaba diapositivas ni gráficos para ser escuchada, porque hablaba el lenguaje universal de la autenticidad. Su discurso se convirtió en un torrente de pasión. Dejó de hablar como una asistente creativa y empezó a hablar como la hija de una curranta, como la hermana de un niño enfermo, como una superviviente de Vallecas. No les habló de cuotas de mercado, sino de las colas en el centro de salud. No les habló de perfiles de consumidor, sino de la señora Carmen, la kiosquera, que le fiaba el pan a su madre cuando no llegaban a fin de mes. Les contó la historia de su barrio, no como un nicho demográfico que explotar, sino como un ecosistema de resiliencia y humanidad. Describió cómo la tecnología que ellos veían como un producto de lujo
Podría ser una línea de vida para familias como la suya, una herramienta para ahorrar no solo dinero, sino algo infinitamente más valioso: tiempo para cuidarse, para quererse, para soñar con un futuro que no estuviera definido por la precariedad. Su narrativa era cruda, emocional y tan real que dolía. Mientras hablaba, sacó de la carpeta que llevaba consigo las impresiones de su storyboard original, los dibujos a carboncillo que contaban la historia de una familia. Los levantó, uno por uno, como si fueran estandartes. «Este no es un plan de marketing», declaró, su mirada recorriendo la primera fila. «Es una promesa, es la promesa de que Vectoria puede ser algo más que una empresa que gana dinero. Puede ser una empresa que cambia vidas». Explicó cada viñeta no con la jerga de un publicista, sino con la emoción de un narrador que conoce a sus personajes porque son su propia gente. Les mostró el rostro de la frustración, la esperanza y la alegría. No estaba vendiendo un producto, estaba compartiendo una visión tan poderosa y humana que trascendía cualquier proyección financiera. Les estaba ofreciendo la oportunidad de invertir no solo en una tecnología, sino en la humanidad misma. El efecto en la sala fue transformador. Los inversores, hombres y mujeres, acostumbrados a la fría lógica de las hojas de cálculo, bajaron sus bolígrafos. Se inclinaron hacia adelante, sus rostros antes escépticos ahora reflejaban una fascinación genuina. Estaban presenciando algo que rara vez se ve en un consejo de administración: el duende, el alma, la verdad desnuda de una historia contada desde las entrañas. La pasión de Alba era un incendio que se propagaba por el auditorio, derritiendo el cinismo y la distancia. Había convertido un desastre inminente en un momento de pura catarsis. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo y denso llenó el espacio. Un silencio que no era de desaprobación, sino de asimilación, de respeto. Y entonces, una persona en la parte de atrás empezó a aplaudir. Pronto, otros se unieron y en cuestión de segundos, todo el auditorio estaba en pie, ofreciéndole una ovación que resonó como un trueno. Ricardo Montes se levantó de su asiento, su rostro una máscara de furia contenida. Iba a tomar el micrófono, a desacreditarla, a tildar su actuación de un arrebato emocional impropio de un entorno profesional. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, Alejandro Vargas ya estaba subiendo al escenario. Se colocó al lado de Alba, no delante de ella, y puso una mano protectora sobre su hombro, un gesto que era a la vez un escudo y una coronación. El mensaje para todos en la sala fue instantáneo y devastadoramente claro: ella está conmigo. Alejandro esperó a que los aplausos se apagaran y entonces se dirigió al público. La señorita García no solo les ha presentado un proyecto, dijo con una calma letal. Les ha recordado el alma de esta compañía, un alma que algunos, por lo visto, han intentado asesinar esta misma mañana. Con una señal discreta a un técnico, la pantalla detrás de ellos volvió a la vida. Pero no mostró gráficos ni números. Mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo de la planta ejecutiva de la noche anterior. En ellas se veía a Ricardo Montes entrando en el despacho de Alba cuando todos se habían ido. A continuación, aparecieron en pantalla los registros informáticos del servidor, mostrando el acceso a los archivos de la presentación desde el terminal de Ricardo, con la hora y la fecha coincidiendo perfectamente. Y el golpe final, una copia de un correo electrónico encriptado enviado desde la cuenta de Ricardo a un alto ejecutivo de la competencia, con el asunto «Problemas internos en Vectoria», y un archivo adjunto que contenía la versión manipulada de la presentación. La traición, meticulosamente planeada,
quedó expuesta con una brutalidad quirúrgica ante los ojos de todos. El color desapareció del rostro de Ricardo. Se quedó petrificado, su arrogancia desmoronándose en tiempo real para revelar al hombre pequeño y asustado que había debajo. Tartamudeó, intentando negar lo innegable, pero su voz se quebró, traicionada por su propia culpa. Alejandro no le concedió ni un segundo de piedad. «Ricardo», dijo, y su voz, aunque no era alta, cortó el aire como un látigo. «Recoge tus cosas, estás despedido. El personal de seguridad te acompañará a la salida». Cada palabra fue una palada de tierra sobre la tumba de su carrera. Dos guardias de seguridad que habían aparecido discretamente a los lados del auditorio se acercaron a Ricardo y con una firmeza silenciosa lo flanquearon y lo guiaron hacia la salida entre el murmullo atónito de los presentes. La humillación pública fue total. Un espectáculo de poder que redefinió las reglas del juego en Victoria para siempre. En el escenario, Alba permanecía de pie, temblando ligeramente por la adrenalina que recorría su cuerpo. Estaba exhausta, vacía, pero por primera vez desde que había entrado en aquel edificio, se sentía completa. Los inversores, ahora de pie, ya no aplaudían por ella, sino por el espectáculo de integridad y liderazgo que acababan de presenciar. Se arremolinaron alrededor del escenario, no para hablar de números, sino para felicitar a Alejandro por su visión y a Alba por su coraje. En medio del caos, Alejandro se volvió hacia ella. No había compasión en su mirada, sino un profundo y sincero respeto. «Bienvenida a Victoria, Alba», le dijo, y en esas palabras ella entendió que la prueba había terminado. No había ganado un trabajo, había conquistado un reino. La batalla principal, la que se libraba contra los prejuicios y contra sus propios miedos, había sido ganada. Y la victoria olía a justicia y a la promesa de un futuro donde los pulmones de su hermano podrían por fin respirar intranquilos. Cuando la última sílaba de la sentencia de Alejandro se desvaneció, el silencio que dejó la salida forzada de Ricardo Montes fue más atronador que cualquier ovación. Alba permaneció inmóvil en el escenario, el calor de los focos ahora una caricia en lugar de una tortura, sintiendo cómo el torrente de adrenalina comenzaba a retirarse de sus venas, dejando tras de sí un agotamiento profundo y una calma extraña, casi irreal. La batalla había terminado. Los inversores que habían presenciado una ejecución corporativa en directo ahora se acercaban al escenario. Sus rostros ya no eran máscaras de escepticismo, sino de genuino interés y respeto. No le hablaban de proyecciones, sino de su historia, de su valentía. Alejandro permanecía a su lado, un ancla en la tormenta de felicitaciones y apretones de manos. Su presencia silenciosa era un muro que la protegía del caos. Vio entre la multitud la cara de Javier, su cómplice, con los ojos brillantes de lágrimas y una sonrisa que abarcaba todo su rostro. En ese instante, Alba comprendió que no solo había salvado su trabajo o un proyecto, había hecho añicos un techo de cristal que ni siquiera sabía que existía sobre su cabeza, y el sonido de los cristales rotos resonaba ahora en forma de respeto y admiración. Una vez que el auditorio comenzó a vaciarse, Alejandro la guió con un gesto suave hacia una pequeña sala tras el escenario. El silencio allí era denso, lleno de las palabras no dichas durante semanas de tensión. Él le sirvió un vaso de agua, y sus manos, por primera vez, no temblaron al cogerlo. Alejandro no la felicitó. En su lugar, la miró con una intensidad que ya no era de curiosidad, sino de una profunda gratitud. Le confesó que sospechaba de la deslealtad de Ricardo desde hacía meses, que había notado pequeñas discrepancias, informes maquillados y una ambición que bordeaba la traición. Su contratación, admitió,
Había sido en parte una prueba, un catalizador para ver hasta dónde llegaría Ricardo, para sabotear algo que no controlaba. Había preparado la investigación interna en secreto, esperando el momento adecuado para actuar. La presentación era ese momento. «Yo te di la oportunidad, Alba», dijo con voz grave, «pero tú, con tu coraje, me diste las pruebas que necesitaba. No solo salvaste el proyecto, salvaste la empresa de un cáncer que la estaba carcomiendo por dentro». Aquella confesión lo cambió todo. Ya no era la protegida del jefe, era su aliada. Al día siguiente, caminar por las oficinas de Victoria fue como moverse por un paisaje completamente nuevo. El aire, antes cargado de un desdén apenas disimulado, ahora vibraba con una mezcla de asombro y un temor reverencial. Las mismas personas que habían evitado su mirada ahora se apartaban a su paso o la saludaban con una deferencia que la incomodaba profundamente. Los susurros la seguían, pero ya no hablaban de la chica de barrio, sino de la estratega que había desenmascarado al director de operaciones en la presentación más importante del año. Se sentía como una extraña en su propia piel, vestida con una reputación que no había pedido y que no sabía cómo llevar. Encontró refugio en el único rincón que se sentía seguro, el escritorio de Javier. Él la recibió con un abrazo torpe y sincero, ajeno a las nuevas dinámicas de poder. «Les diste una lección que no olvidarán en la vida», le dijo en voz baja. Y Alba supo que, en medio de aquel océano de hipocresía y miedo, había encontrado una isla de amistad verdadera. A media mañana, la asistente de Alejandro la convocó a su despacho. El camino por la moqueta silenciosa le pareció eterno. Esperaba una conversación formal, quizás una bonificación, un reconocimiento protocolario. Pero lo que Alejandro le ofreció superó cualquier expectativa. Le comunicó que la junta directiva, impresionada por su visión, había aprobado por unanimidad la creación de un nuevo departamento, la División de Innovación Social y Comunitaria de Victoria. Y él quería que ella fuera su directora. No sería un cargo simbólico. Le asignó un presupuesto inicial de varios millones de euros y total autonomía para formar su propio equipo y desarrollar proyectos que utilizaran la tecnología de la empresa para generar un impacto real en comunidades desfavorecidas. «Tu presentación no solo vendió un producto», le explicó Alejandro, su mirada fija en el horizonte de Madrid. «Nos recordó que el verdadero retorno de la inversión no siempre se mide en euros, sino en vidas cambiadas. Quiero que construyas puentes, Alba, puentes como el que construiste para llegar hasta aquí». Esa tarde, cuando el metro la devolvió a Vallecas, sintió como si regresara de un viaje a otro planeta. Las calles familiares, los olores de siempre, el bullicio de su gente, todo parecía igual, pero ella ya no era la misma. El peso que había cargado sobre sus hombros durante meses se había desvanecido, reemplazado por una ligereza que casi la hacía flotar. Entró en casa y el olor a sofrito de su madre la ancló a la tierra. Reunió a su madre y a Mateo en el pequeño salón y con la voz entrecortada por la emoción, les contó todo. No solo el despido de Ricardo o la ovación de los inversores, sino la creación del nuevo departamento, el presupuesto, su nuevo cargo. Su madre la escuchaba en silencio, las lágrimas resbalando por las arrugas de su rostro, unas lágrimas que ya no eran de preocupación, sino de un orgullo tan inmenso que no le cabía en el pecho. Mateo, entendiendo solo la felicidad que irradiaba a su hermana, la abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Alba sintió el verdadero significado de su victoria. La certeza de que el futuro de su familia, por primera vez, no sería una lucha, sino una promesa. A la mañana siguiente, antes incluso de ir a la oficina,
Alba se sentó en la mesa de la cocina con una calma que no recordaba haber sentido nunca. Buscó en internet el número de la clínica privada del especialista en asma infantil, el médico cuyo tratamiento experimental era la luz al final de su túnel. Marcó los números con una mano firme, su corazón latiendo a un ritmo tranquilo y seguro. Cuando la recepcionista contestó, Alba pidió una cita para Mateo Vargas. Su voz no flaqueó. Concertó la primera consulta para la semana siguiente y cuando le preguntaron por el método de pago, respondió con una claridad que era música para sus oídos. Transferencia bancaria. Cubriremos el coste total del tratamiento. Al colgar el teléfono, se quedó mirando el viejo aparato, un objeto humilde que acababa de convertirse en el instrumento que salvaría la vida de su hermano. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, y Alba sintió que cada una de ellas era un pequeño milagro, una partícula de un futuro que por fin podía respirar sin miedo. Esta historia nos recuerda que al final, la bondad y el coraje pueden cambiarlo todo, que la autenticidad es una fuerza más poderosa que cualquier estrategia calculada. La victoria de Alba no fue solo suya, fue la victoria de todos aquellos que alguna vez se han sentido pequeños, ignorados o fuera de lugar. Fue un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la armadura que llevamos, sino en la vulnerabilidad que nos atrevemos a mostrar. Si este relato te ha emocionado y crees que más personas necesitan tener acceso a historias como esta, que nos devuelven la fe en la humanidad y en nuestra propia capacidad de superación, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a continuar compartiendo mensajes que pueden iluminar el camino de quienes atraviesan momentos de oscuridad y demostrar que, incluso en las batallas más duras, la esperanza es la última trinchera. Su primer día como directora fue una declaración de intenciones. En lugar de ocupar el lujoso despacho que le habían asignado junto al de Alejandro, pidió que le habilitaran un espacio abierto y colaborativo en una de las plantas intermedias del edificio. Su primera contratación no fue un ejecutivo con Nino Dusin, un máster de una escuela de negocios, sino Javier, a quien nombró jefe de diseño creativo. Juntos, empezaron a reclutar a un equipo heterogéneo, buscando talento no en los currículos, sino en las historias personales. Una socióloga que trabajaba en una ONG, un joven programador autodidacta de su propio barrio, una experta en comunicación que había dejado el mundo de la publicidad por hastío. Su primer proyecto no fue una campaña millonaria, sino un programa piloto para instalar redes de Internet de alta velocidad, gratuitas, en los centros de mayores de Vallecas y enseñarles a usar la tecnología para conectar con sus familias y acceder a servicios esenciales. Estaba devolviendo al mundo corporativo un poco del alma que le habían intentado arrebatar. Alejandro observaba la transformación desde una distancia respetuosa. El éxito de Alba no solo había validado su instinto, sino que había provocado en él un cambio profundo y duradero. Dejó de gestionar la empresa exclusivamente desde su torre de marfil y empezó a bajar a la planta del equipo de Alba, no para supervisar, sino para escuchar y aprender. Un viernes por la tarde, para sorpresa de todos, aceptó la invitación de Alba para visitar el centro de mayores donde estaban implementando el proyecto piloto. Lo vieron sentado en una silla de plástico, escuchando con una atención genuina las historias de los ancianos, ayudando a una mujer a hacer su primera videollamada con su nieto en el extranjero. Los empleados que lo acompañaban vieron a un Alejandro que desconocían, un hombre despojado de su armadura de CEO, que reía con franqueza y cuyos ojos reflejaban una empatía que el dinero no podía comprar.
Estaba redescubriendo el porqué de su imperio, y ese porqué tenía el rostro de la gente a la que Alba le estaba enseñando a mirar de nuevo. Semanas después, en una tarde soleada de primavera, Alba estaba sentada en un banco del Parque del Retiro. A su lado, Mateo corría persiguiendo palomas, su risa clara y sin el rastro, sibilante que había sido la banda sonora de sus miedos. El nuevo tratamiento estaba funcionando, y con cada día que pasaba, sus pulmones se hacían más fuertes. Alba tenía en su regazo su viejo cuaderno de dibujo, pero no estaba dibujando los rostros cansados de su barrio, sino escenas de posibilidad. Niños aprendiendo a programar en un centro cívico, ancianos sonriendo a una pantalla, familias conectadas a pesar de la distancia. Su teléfono sonó. Era Alejandro. No la llamaba para hablar de trabajo, sino para contarle, con un entusiasmo casi infantil, que la anciana a la que había ayudado en el centro de mayores le había enviado su primera foto por WhatsApp. Alba sonrió. La batalla había terminado, pero la verdadera obra, la de construir un mundo un poco más justo y humano, no había hecho más que empezar, y por primera vez en su vida sentía que tenía todas las herramientas para dibujarlo. El nuevo amanecer en la vida de Alba no llegó con el estruendo de una fanfarria, sino con la silenciosa y firme cadencia de un propósito encontrado. Su primer acto como directora del recién creado Departamento de Innovación Social y Comunitaria no fue reclamar el suntuoso despacho con vistas panorámicas que le correspondía por su nuevo estatus, un espacio que se sentía tan ajeno a ella como un traje de alta costura. En su lugar, eligió una planta diáfana, un lienzo en blanco en el corazón del edificio, y ordenó que derribaran los tabiques. Quería un espacio abierto, un ecosistema de colaboración donde las jerarquías se diluyeran en el flujo de las ideas y donde la luz natural bañara por igual a todos los miembros de su equipo. Su primer fichaje, antes incluso de que el departamento tuviera un nombre oficial en el organigrama, fue Javier, el diseñador gráfico que había creído en ella cuando era invisible para el resto del mundo. No le ofreció un puesto, le ofreció una sociedad, nombrándolo jefe de diseño creativo y su mano derecha en la misión que estaban a punto de emprender. Juntos, comenzaron a construir un equipo que era un reflejo de su propia filosofía. Buscaron el talento en los márgenes, en personas cuyas experiencias de vida eran tan valiosas como cualquier título universitario, tejiendo una red de almas diversas, unidas por un deseo común de usar la tecnología como una herramienta de cambio, y no como un fin en sí misma. El proyecto inaugural de su departamento se convirtió en una leyenda dentro de Vectoria, un faro que redefinió el concepto de éxito para la compañía. Alba desechó las propuestas grandilocuentes y los planes de negocio a 5 años. En su lugar, regresó a sus raíces. Su primer objetivo fue el Centro de Mayores de Vallecas, aquel lugar donde las historias de Madrid se contaban en voz baja entre partidas de mus y tazas de café. Propuso un plan sencillo pero revolucionario: instalar una red de fibra óptica de alta velocidad, completamente gratuita, y dotar al centro de tabletas y ordenadores de última generación. Pero la tecnología era solo el vehículo. El verdadero proyecto consistía en que su equipo, incluido ella misma, pasara varias tardes a la semana allí, no como ejecutivos de una multinacional, sino como vecinos, enseñando a los ancianos a navegar por Internet, a realizar videollamadas con familiares lejanos, a gestionar sus citas médicas online o simplemente a descubrir el mundo a través de una pantalla. No se trataba de caridad, sino de dignidad. Se trataba de romper el aislamiento, de cerrar la brecha
digital que a menudo se convierte en una nueva forma de soledad para quienes más necesitan estar conectados. Era un acto poético y práctico a la vez. La empresa que habitaba los cielos de Madrid bajaba a la tierra para escuchar y servir a quienes construyeron la ciudad con sus manos. El cambio en Alejandro Vargas fue quizás la transformación más silenciosa y profunda de todas. La valentía de Alba no solo le había abierto los ojos a una traición interna, sino que le había obligado a mirarse en un espejo que llevaba décadas evitando. La figura del CEO implacable, el hombre que había sacrificado sus orígenes en el altar del éxito, comenzó a resquebrajarse, revelando al joven que una vez soñó con construir algo que importara de verdad. Dejó de medir el pulso de su empresa únicamente a través de los informes financieros y empezó a medirlo en las historias que surgían del departamento de Alba. Un viernes por la tarde, en un gesto que dejó perplejos a sus asistentes, canceló una reunión con Mintoset, banqueros de inversión, y acompañó a Alba a Vallecas. Allí, despojado de su traje de 1.000 euros y de su aura de poder, se sentó en una silla de plástico, escuchando a una mujer de 80 años contarle, con lágrimas en los ojos, cómo acababa de ver el rostro de su bisnieto recién nacido en Australia gracias a una de las tabletas que él había financiado. En ese momento, en medio del bullicio de un centro de mayores de barrio, Alejandro comprendió que el verdadero legado de su vida no serían los rascacielos que había construido, sino los puentes invisibles que, gracias a Alba, estaba empezando a tender sobre el abismo de la desigualdad y la soledad. Mientras tanto, en el pequeño piso de Vallecas se obraba el milagro más importante. La salud de Mateo mejoraba a un ritmo que los médicos calificaban de extraordinario. El tratamiento experimental, sufragado íntegramente por el nuevo y generoso seguro médico de Alba, estaba funcionando como una llave que abría sus pulmones al mundo. La sibilancia que había sido la banda sonora constante de la ansiedad familiar fue desapareciendo, reemplazada por el sonido claro y potente de su risa. Alba lo observaba jugar en el parque, correr hasta quedarse sin aliento, no por una crisis de asma, sino por la pura alegría de estar vivo, y sentía una gratitud tan inmensa que le resultaba casi dolorosa. Cada bocanada de aire que su hermano tomaba era un recordatorio tangible de por qué había luchado, de por qué había soportado la humillación y el miedo. Su victoria en el mundo corporativo no se medía en su nuevo cargo ni en su salario, sino en la libertad de ese niño corriendo bajo el sol, en la tranquilidad de su madre al verlo dormir por las noches sin tener que estar pendiente del más mínimo ruido. Había luchado por un puesto de trabajo, pero había ganado una vida, la única que de verdad importaba, la de su hermano. En la quietud de su antigua habitación, rodeada por los dibujos a carboncillo que empapelaban las paredes, Alba, a menudo, se tomaba un momento para reflexionar. El contraste entre su vida de entonces y la de ahora era abismal, pero se esforzaba cada día por no perder la conexión con la chica que había caminado descalza sobre el asfalto caliente. Se negaba a mudarse del barrio, a pesar de que ahora podía permitirse un apartamento en cualquier zona noble de la ciudad. Seguía comprando el pan en la misma panadería y charlando con la señora Carmen, la quiosquera. Un día llevó a su madre a su nueva oficina. La mujer, con sus manos de trabajadora y su mirada humilde, recorrió el espacio abierto y luminoso, observando a los jóvenes que trabajaban con una energía contagiosa. No entendía de planes de negocio ni de estrategias de mercado, pero entendió lo más importante cuando vio a su hija, de pie en medio de todo aquello, no como una jefa que daba órdenes, sino como una líder que inspiraba, que escuchaba, que seguía siendo, en esencia,
la misma Alba que siempre había conocido. En ese momento, la madre comprendió que el mayor éxito de su hija no había sido conquistar un mundo ajeno, sino haberlo hecho sin dejar que ese mundo la conquistara a ella, manteniendo intactos los valores que le había inculcado. El legado de Alba en Vectoria se extendió mucho más allá de su propio departamento. Su enfoque radicalmente humano de la innovación comenzó a permear la cultura de toda la empresa. Los equipos de desarrollo de productos empezaron a invitarla a sus reuniones, no como una formalidad, sino porque anhelaban su perspectiva, su capacidad para conectar la tecnología más avanzada con las necesidades humanas más básicas. Las campañas de marketing abandonaron el lenguaje frío y aspiracional para adoptar una narrativa más auténtica y emocional. La empresa comenzó a atraer un nuevo tipo de talento, jóvenes brillantes que no solo buscaban un buen salario, sino también un trabajo con propósito. La historia de la presentación a los inversores se convirtió en una leyenda interna, un mito fundacional que se contaba a los nuevos empleados para ilustrar los valores de la compañía. Alba se había convertido, sin pretenderlo, en la brújula moral de Vectoria, la guardiana de un alma que ella misma había ayudado a redescubrir. Demostró que la empatía no era una debilidad en los negocios, sino la más poderosa de las ventajas competitivas. La integración de sus dos mundos se materializó de formas inesperadas y hermosas. Alba no veía su posición como un escape de Vallecas, sino como una plataforma para elevarlo. Organizó jornadas de puertas abiertas en Vectoria para los estudiantes del instituto de su barrio, mostrándoles que las torres de la Castellana no eran castillos inalcanzables, sino un horizonte posible. Creó un programa de becas y prácticas remuneradas, asegurándose de que jóvenes con talento, pero sin recursos, tuvieran la misma oportunidad que ella casi pierde. Incluso convenció al servicio de catering de la empresa para que contratara a proveedores locales de su barrio, pequeños negocios familiares que luchaban por sobrevivir. Estaba tejiendo una red, derribando muros invisibles entre el centro financiero y la periferia trabajadora, demostrando que el éxito no tiene por qué ser un juego de suma cero. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que se puede ascender sin dejar a nadie atrás, de que el verdadero poder reside en la capacidad de crear oportunidades para otros. El cambio en Alejandro encontró su expresión más duradera en un gesto de una generosidad transformadora. Inspirado por el trabajo de Alba y atormentado por el recuerdo de sus propias luchas, anunció la creación de la Fundación Vargas, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar proyectos educativos y sanitarios en las comunidades más desfavorecidas de España. Dotó a la fundación con un porcentaje significativo de los beneficios anuales de Vectoria, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Y en el acto de presentación ante la prensa y las figuras más importantes del país, nombró a Alba presidenta del Consejo de la Fundación. No fue un nombramiento honorífico, le entregó el poder de decidir dónde y cómo se invertiría el dinero, confiando plenamente en su criterio y en su conexión con la realidad de la calle. Era su forma de reconocer que ella le había enseñado una lección invaluable, que la riqueza solo adquiere un verdadero significado cuando se pone al servicio de los demás. Era la culminación de su propio arco de redención, el cierre de un círculo que había comenzado con un joven ambicioso huyendo de su pasado y terminaba con un hombre sabio invirtiendo en el futuro de otros. El impacto de su primer proyecto se convirtió en una onda expansiva de esperanza. El éxito rotundo del programa piloto en el Centro de Mayores de Vallecas llamó la atención de otras administraciones y empresas.
Lo que comenzó como una pequeña iniciativa local se transformó en un modelo a escala nacional, replicado en decenas de barrios marginados por toda España, desde las 3.000 viviendas en Sevilla hasta el Raval en Barcelona. Vectoria, antes conocida por su software exclusivo y su cultura elitista, se convirtió en un referente de la innovación con conciencia social. La historia de Alba trascendió los muros de la empresa, convirtiéndose en un símbolo de superación que inspiró a miles de personas. Ya no era solo la chica de Vallecas que consiguió un trabajo imposible, era la prueba viviente de que una sola voz, armada con autenticidad y coraje, podía cambiar las reglas del juego y recordarle a un mundo cínico que el progreso sin humanidad es simplemente un movimiento en el vacío. Pasan los años. En el auditorio de un instituto público, en el corazón de un barrio obrero muy parecido al suyo, una mujer de aspecto sereno y mirada brillante se dirige a un centenar de adolescentes. Es Alba. Ya no lleva ropa de segunda mano, pero tampoco trajes de diseño. Viste con una sencillez elegante que habla de confianza, no de estatus. En sus manos no sostiene un puntero láser, sino su viejo cuaderno de dibujo gastado por el uso. Les cuenta su historia, no como un cuento de hadas, sino como una sucesión de pequeños actos de rebeldía contra el miedo y la resignación. Les muestra el dibujo de la sonrisa de la señora Carmen, el retrato de su madre agotada pero digna, y les dice que el mayor talento que poseen no está en lo que saben, sino en quiénes son, que su historia, su barrio, su acento no son una desventaja, sino su superpoder. Entre el público, un joven alto y sano la mira con una admiración infinita. Es Mateo, ahora un adolescente sin rastro de la fragilidad que una vez lo definió. Él es la prueba definitiva, la obra de arte más perfecta que Alba jamás creó. La historia de Alba nos enseña una verdad tan simple como profunda. El verdadero valor de una persona no reside en el código postal donde nace, ni en el diploma que cuelga en la pared, ni en el saldo de su cuenta corriente. Reside en la fortaleza de su espíritu, en la autenticidad de su voz y en la capacidad de mirar al mundo y a los demás con una empatía radical. Nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, y que un solo acto de valentía puede desencadenar una revolución silenciosa, transformando no solo nuestro propio destino, sino también el de aquellos que han perdido la fe. Si este relato ha tocado tu corazón y crees que el mundo necesita más historias que nos recuerden el poder de la humanidad, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que, como la historia de Alba, pueden convertirse en un faro de esperanza, demostrando que, sin importar lo oscuro que parezca el camino, siempre hay una luz esperando a ser descubierta dentro de nosotros.